Bienvenido nuevamente, Reflexiones Musicales Cristianas, compartiendo la palabra de Dios a esta hora con usted, amado amigo. No olvide suscribirte a este canal, no olvide compartir este canal a otros. Hoy vamos a ver algo de el milagro que Jesús hace. Así que no se vayan, quédese ahí quietico, no cambie de canal como dicen por televisión y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Reflexiones musicales cristianas, compartiendo la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la palabra del Señor, hablando de un milagro, de los muchos milagros que Jesús hizo cuando estuvo en su corto ministerio de 3 años aproximadamente. Jesús se manifestó ante las personas y se dio a conocer por su bondad, por su amor, también por sus milagros. Y ese Jesús caminaba por el desierto, caminaba por las calles, caminaba por los montes, compartiendo la palabra de Dios, alimentando a la muchedumbre. Y eso todo está registrado en la Biblia y usted lo debe saber. Alimentó físicamente a 4,000, a 5,000, incluyendo mujeres, incluyendo niños o sin incluirlos. En fin, eso eran milagros. Pero uno de los milagros, o mejor, los milagros de Jesús más frecuentes, tenían que ver con la sanidad divina, con la sanidad del cuerpo. Porque Él vino para salvar al que se había perdido, para sanar al enfermo. Y ahí está, que colocó ciertos ejemplos de sanidades de ciertas enfermedades. Así que Jesús estuvo cumpliendo su ministerio a cabalidad. Y dice aquí la palabra que le trajeron a un paralítico. Lo traían entre 4 personas, se lo colocaron ahí y Jesús hizo el milagro. Pero no lo hizo como muchos pensaban que lo iba a hacer, diciendo: te sano en el nombre de mi Padre, levántate y anda. No, perdonó sus pecados. Es que el mal de este hombre muchas veces no era tanto el físico, sino tal vez Dios quería o Jesús quería sanar, era su alma. Y sanó su alma, perdonó sus pecados, pero también incluyó la sanidad de su cuerpo. Nosotros en la vida diaria, siempre en nuestras oraciones, tenemos una petición que decir o pedir al Señor, siempre, de sanidad, así sea personal, así sea por un familiar, por un amigo o por un líder de la iglesia. Estamos pidiendo oración por sanidad, porque hoy en día las enfermedades pues han aumentado, igual que la población, igual que el pecado. Pero Dios quiere perdonar nuestros pecados y de paso sanar nuestros cuerpos. Ustedes notarán, hoy no hice énfasis en un tema musical. No hice énfasis en un tema musical porque quise compartir con usted la palabra de Dios de un milagro. Un milagro que, pues, estoy viviendo también. Porque yo, hace aproximadamente 9 años a la fecha de hoy, no sé cuándo vayas a ver este video, tuve una embolia pulmonar y Dios hizo un milagro conmigo. Y hace 2 días salí de una hospitalización por una trombo en unas piernas, en las piernas mejor, o en una de las piernas. Y Dios hace milagros. El pastor oró en la iglesia por mí y yo oraba también y colocaba mi vida
en manos de Jesús y Él hizo el milagro y solamente fueron 3, 4 días hospitalizado y luego vaya a casa. Y siento que Jesús obró en mi vida porque el médico y varios médicos me lo han dicho. Estos problemas de coagulaciones, estos problemas de trombosis son mortales. Pero Dios en su misericordia hace milagros a sus hijos también, a quienes clamamos, a quienes buscamos de su presencia. Y yo estoy dentro de ese milagro. Jesús sanó a un paralítico, a mí también me ha sanado. Y me ha librado de unos trombos que tenía hasta la semana pasada en las piernas, 2 trombos. Y Dios ya los eliminó. El último examen que fue hoy en la madrugada, a las 4 de la madrugada de hoy, estaba haciendo unos exámenes médicos y la doctora me dice, se puede ir tranquilo porque los trombos han desaparecido. Así que los milagros de Jesús aún se pueden vivir, aún se pueden palpar, aún podemos sentir la mano de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que creer, tenemos que luchar por ser fieles a Dios. Dios es fiel para con nosotros, nosotros debemos ser fieles con Él. Y desafortunadamente no logramos ser lo fiel que Dios quiere que seamos. Pero Él en su misericordia nos cubre. En su misericordia nos lleva adelante y nos sana porque tiene propósitos para nuestra vida. Amigo que está frente a este canal de YouTube, Dios tiene un milagro para su vida. En algún momento Dios tocará su cuerpo y sanará su enfermedad. Pueda que ahora esté sano, pueda que ahorita no tenga ningún problema de salud y gracias a Dios lo felicito. Qué bueno, bendito sea el Señor. No hay como tener buena salud y sentirse uno bien y levantarse en la mañana y como decimos aquí en Bogotá sin que nos duela una muela. Qué maravilla, ¿verdad? Pero llegará el momento que va a haber una enfermedad, que va a haber un dolor, una dolencia en nuestro cuerpo y entonces buscamos la palabra de Dios, entonces clamamos a Dios y Dios hace el milagro. Amigo, esta palabra, esta reflexión es de fe, de fortaleza, ¿sí? Porque yo la estoy viviendo y porque quise compartir la diferencia, a diferencia de poner un fondo musical, aunque ahí estamos escuchando un tema musical, pero no tiene que ver con el milagro de Jesús, pero sí tiene que ver con la palabra, con el evangelio. Ánimo, Dios te da fortalezas, Dios obra en tu vida y los milagros no todos son, obviamente no todos son de salud, de quebrantos de salud, también son económicos, también son cuando estamos tristes o cuando desfallecemos o cuando nos sentimos solos. Esas etapas yo las he vivido, yo las he pasado y clamo a Dios y Dios me acompaña por medio de su palabra. Ahí estoy y el Señor me muestra, no estás solo, ya somos 4 y digo, Señor, ¿por qué 4? Sí, claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo que me acompañan, somos 4. Y ahí estamos. Ánimo. Ánimo si has pensado desfallecer. Ánimo si has tenido problemas y dificultades. Ánimo si estás enfermo. Ánimo si las cosas como que se te han derrumbado en su vida. El empleo no llega. Tal vez la situación económica es difícil. Ánimo, porque Dios hace milagros también económicamente, físicamente. Hace que alguien llegue con algo especial para usted en su casa, para su hogar, para su vida. En cualquier momento timbrarán y ahí está el milagro. Y Dios usa, no importa cualquier persona, cualquier cosa o cualquier objeto o cualquier... usa algo para demostrar su amor a nosotros. Dice la palabra que no es que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Así que no le quito más tiempo. Esta es la reflexión de Reflexiones Musicales Cristianas y espero pronto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor.
Dios le bendiga.